Capítulo 45. Pero no. Cuando desperté del desmayo, todo el mundo me rodeaba abanicándome, dándome cachetadas y tirándome agua fría. El abuelo consultaba su manual de primeros auxilios. El bombero enchufaba su manguera en la canilla para darme un buen manguerazo. Mi tía Clodomira revoleaba su paraguas y chillaba: ¿Hasta cuándo tendremos accidentes por culpa de este meterete de elefante? Yo conseguí abrir un ojo, después conseguí abrir el otro, después pude abrir un poquito la boca, y entonces pregunté: ¿qué pasó? Ese elefante grosero, maleducado y asqueroso, dijo mi tía Clodomira. No te permito que lo insultes, tía, dije yo, acabando de despertarme. Para que sepas, fue él quien te desmayó de un trompazo y casi te mata, explicó mi tía, colorada de rabia. No puede ser, le contesté. Habrá sido un accidente. Dailan-Kifki nunca hace daño a nadie, salvo cuando lo atacan. No, señor, es un elefante dañino, es un elefante dafante, insistía mi tía, trabucando las palabras de pura rabia y golpeando el andén con su paraguas. Busqué entre la comitiva una persona más tranquila y serena de ánimo que me explicara la verdad verdadera. ¿Qué había pasado? Resulta que cuando empecé a pintarle el traje a Dailan-Kifki, el pobre estaba completamente dormido, con esa curiosa manía que tiene de dormirse con la trompa para arriba. Justo cuando yo estaba agachada pintándole la raya del pantalón, parece que el pobrecito tuvo un mal sueño y ¡zápate! Se le cayó la trompa. Naturalmente se le cayó encima de mi cabeza. El pobre Dailan-Kifki me miraba afligidísimo, como diciendo: fue sin querer, fue sin querer. Se me cayó la trompita, no sabía que estabas por ahí abajo. Conseguí por fin despabilarme y levantarme, y entonces vi mi trabajo perfectamente estropeado, como se podrán imaginar, porque Dailan-Kifki, al tener la trompa para abajo, tapaba la corbata y los preciosos botones que le había pintado. Ponga esa trompa para arriba, le dije con la mayor autoridad. Y nada. Levante esa trompa inmediatamente. Y nada. Arriba esa trompa. Y nada. Pero entonces apareció mi hermano Roberto abriéndose paso a codazos y dijo: déjame a mí, yo entiendo de elefantes. Se acercó a Dailan-Kifki, trabajosamente le levantó una oreja y le gritó al oído: o levanta la trompa o no hay más sopita de avena. Entonces Dailan-Kifki levantó la trompa bien alta y por fin se lucieron la corbata y los botones. ¿No es cierto que ahora Dailan-Kifki, así pintado, bien puede pasar por un pasajero de tren?, pregunté. Claro que sí, me contestó todo el mundo. Ahora apenas se nota que es un elefante. Y yo me puse tan contenta con mi obra que di unos pasitos de pericón por el andén. Capítulo 46. ¿Quieren que les cuente cómo volvimos todos de Ituzaingó? Pues volvimos volviendo, en el tren. Dailan-Kifki siempre con la trompa enrulada para arriba y su traje de pasajero se acomodó en un asiento con cara de disimulo. Por suerte el coche estaba vacío, de modo que todos nos apresuramos a ocupar los asientos restantes. Por suerte el guarda era un poco miope
y nada le llamó la atención. Por suerte llegamos todos sanitos y salvos a Plaza 11. De allí fuimos a pie hasta mi casa, que queda en Palermo. Fue bastante cansador. Y piensen, además, que ya teníamos los zapatos a la miseria. Por las calles no llamamos mucho la atención, porque a esas horas de la madrugada estaban bastante desiertas. Llegamos por fin a mi casa, y todos los que pudieron entraron a tomar el desayuno. Yo llevé a Dailan Kifki al jardín. Parecía contentísimo. Allí lo dejé charlando con las flores y las hormigas y me fui a la cocina a prepararle un buen barril de sopita de avena con leche. Todos desayunamos y entonces llegó el triste momento de la despedida. La verdad es que nos habíamos encariñado. Nadie quería irse a su casa. Tuve que prometerles una fiesta para muy pronto, y entonces empezaron a desfilar en retirada con lágrimas en los ojos. El comisario, a fuerza de palo y guantes blancos, pudo poner un poco de orden. Primero nos presentaron sus saludos los embajadores, luego el chiquitisecretario, que se había achicado notablemente con tantas aventuras. Después saludó el intendente, luego el director del Observatorio Astronómico de La Plata, luego el almirante Barriga Picante, después el capitán de los bomberos, después los heladeros y al fin el perro con 2 colas. Tanto lloraron todos que hicieron un bochinche impresionante. En eso sonó el timbre. Cuando abrí estaba en la puerta un hermoso cartero color café con leche. Zápate, pensé yo, seguro que viene a quejarse porque con el escándalo se despegaron todas las estampillas del correo. Pero no. El cartero se quitó la gorra y preguntó: ¿Vive aquí un señor llamado Dailan Kifki? No necesito decirles que todos los que se habían despedido se quedaron muertos de curiosidad. Sí, aquí vive el señor Dailan Kifki, contestaron todos. Todas estas cartas son para él, dijo el cartero, sacando 3 millones de sobres de su bolsa. Yo me abracé a las cartas y corrí al jardín, seguida otra vez por toda la comitiva, incluido el cartero, a leérselas a Dailan Kifki. Y muy nerviosa abrí la primera. Era del director del zoológico y decía más o menos así: el director del zoológico invita a usted y familia a la gran kermés y fiesta en homenaje a Dailan Kifki, primer elefante volador de la República. ¿Se dan cuenta qué emoción? La otra carta era del Club de Aviadores, que iba a darle una medalla a Dailan Kifki. Otra era de un embajador que lo iba a condecorar. Otra era de la Universidad de Astronáutica Chiripitifláutica de Calamuchita, que lo iba a nombrar doctor honoris causa. Y así todas, cartas de todo el mundo. Me llevó como 3 horas leérselas. Cuando terminé, vi que le corrían por la trompa gruesos lagrimones de emoción. Todo el mundo se abrazaba y lloraba. Decidieron ir a cambiarse de ropa y volver al día siguiente para ir a la gran fiesta en el zoológico. Cuando acabé de despedirlos, cerré la puerta y me quedé sola por fin. Iba a ir a dormir una siestita cuando sonó el timbre. ¡Rin! 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 ¿Quién sería? Capítulo 47.
Abrí la puerta y vi a un señor imponente, negro como un pizarrón. Enseguida me di cuenta de que era rey, porque en la cabeza tenía una preciosa corona de oro con perlitas y diamantes. Vestía un lujoso camisón colorado, todo bordado en plata y oro, lleno de condecoraciones y borlas y cuchufletes. Detrás de él había un séquito de 14 personas que acababan de bajar de 6 automóviles dorados. Zápate, es el rey Baltasar, pensé yo, recordando de pronto que ya estábamos cerca de Navidad. Hice pasar al rey y a sus invitados. Toda mi familia se asomó con la boca abierta. No se imaginan la vergüenza que me dio no tener una sola silla para ofrecerle a una visita tan importante. Y la vergüenza que me dio que viera una casa tan sucia y revuelta. Lo invité a sentarse en el suelo y allí acampamos todos a conferenciar. El rey abrió la boca y dijo algo así como Bayumba bombé tangolé golé golé. Ya estaba por mandar a Roberto a comprar un diccionario de africano, cuando una de las personas del séquito, que era intérprete, me lo explicó todo. El rey era, en efecto, rey, pero no Baltasar. Era el rey de un raro reino africano llamado Ugambalanda. Pero además de rey, ¿saben quién era? Era el dueño de la mamá de Dailan Kifki. Resulta que los diarios de todo el mundo habían publicado la extraordinaria hazaña de mi elefante. Y así fue como este señor rey se enteró, y atando cabos llegó a la conclusión de que Dailan Kifki era hijo de una famosa elefanta que él tenía en su palacio africano. Resulta que una vez un cazador le había cazado y robado al nene y lo habían vendido al dueño de un circo, que lo trajo aquí a Argentina. El dueño del circo se arruinó, cerró el circo y abandonó al pobre Dailan Kifki, que como ustedes recordarán, apareció una mañana en la puerta de mi casa. ¿Y la mamá? Le pregunté al rey Pochoclo, porque así se llamaba su majestad. La mamá está aquí cerca, me dijo el rey, y mañana va a la fiesta del zoológico a reunirse con su nene. Y dicho esto, el rey Pochoclo y toda su comitiva se levantaron y se despidieron hasta el día siguiente. Yo estaba completamente patidifusa. Capítulo 48. Al día siguiente, el glorioso día de los homenajes populares a Dailan Kifki, nos despertó una salva de cañonazos. Me levanté y fui corriendo al jardín a bañar a mi elefante. El rey Pochoclo me había mandado de regalo unas lujosas vestiduras para ponerle en tan grandiosa ocasión. Una monturita de terciopelo dorado, cordones llenos de borlas para la cabeza y las orejas, y un casco de astronauta honorario. Roberto me ayudó a bañar a Dailan Kifki antes de ensillarlo tan lujosamente. Después nos vestimos todos con nuestras mejores galas y salimos a la puerta, donde ya nos esperaba la comitiva de días anteriores. Estaban todos tan emperifollados que costaba reconocerlos. El abuelo se había puesto, la verdad es que no sé de qué museo lo habría sacado, un precioso uniforme de soldado patricio. Mi tía Clodomira estaba vestida de organdí celeste, mi papá con un ponchito nuevo. No necesito decirles que los
camarógrafos de la televisión, los periodistas, los fotógrafos, los curiosos y los heladeros se habían multiplicado por 1.000.000. Como el zoológico queda cerca de mi casa, fuimos todos a pie. Dailan Kifki encabezaba la comitiva. Caminábamos todos lentamente, al compás de la banda de los Boy Scouts, que tocaba una marcha lenta y majestuosa. En el zoológico nos esperaban las altas autoridades oficiales y el rey Pochoclo con toda su comitiva. Pero había una cosa que me intrigaba y emocionaba por anticipado. ¿Cómo sería el encuentro de Dailan Kifki con su mamá? Porque no le habíamos dicho nada. ¿Y si el rey Pochoclo estaba equivocado y resulta que su elefanta no era la mamá de Dailan Kifki? Pero yo supuse que no habría hecho un viaje tan largo sin tener la absoluta seguridad de que sí lo era. Entramos por fin en el zoológico, que estaba decorado con banderas de todos los países. Hubo otra salva de cañonazos, aplausos, vivas, gritos, desmayos, lluvia de papel picado y serpentinas. Siempre al compás de la banda de los Boy Scouts, nos acercamos solemnemente al palco oficial, junto al cual estaba muy seria y emperifollada con una monturita de oro la mamá de Dailan Kifki. En cuanto Dailan Kifki la vio, al diablo se fue la comitiva, la fiesta, la solemnidad y el orden que habíamos guardado hasta entonces, como si lo hubieran pinchado con una aguja de tejer. Salió disparado hacia el palco y allí se abrazó a su mamá resoplando de emoción. Estuvieron los dos abrazados por la trompita durante casi 1 hora. Se hablaban al oído con sopliditos y alzaban las orejas como demostración de felicidad. Después empezaron los discursos, que naturalmente no transcribo para no cansarlos. Y al final se sirvió un chocolate con medialunas para todos, frente a la jaula de los monitos. No necesito decirles que ese día fue feriado nacional. Una vez terminada la ceremonia, decidimos volver todos a nuestras respectivas casitas, pero allí sí que se nos planteó un rompecabezas. Nadie lo había pensado. Nadie tenía una solución inteligente y práctica para tan tremebundo problema. Ya no podríamos separar a Dailan Kifki de su mamá, ¿verdad? Tampoco era posible que yo me separara de Dailan Kifki, porque estaba muy encariñada con él, ¿verdad? Pues bien, el problema era este. ¿Dónde diablos iban a vivir los 2 elefantes? En el jardín de mi casa a duras penas cabía uno. Nos pusimos a conferenciar. El director del zoológico, muy atento, se ofreció a albergarlos en su prestigiosa institución. El rey Pochoclo se ofreció a llevárselos de vuelta a Ugambalanda. El abuelo se ofreció a cuidarlos en su quinta de Ituzaingó, pero yo no quería separarme de ellos. Cuando ya me iba a poner a llorar de desesperación, alguien me puso la manito en el hombro y me dijo dulcemente que no me preocupara, que íbamos a vivir todos juntos y felices, comiendo perdices y sonándonos las narices. Era el bombero. Allí nomás, de sopetón, me pidió que me casara con él y que nos fuéramos a vivir a la chacrita de sus tíos, donde había lugar de sobra para 2 elefantes bien educados. Yo volví a quedarme patidifusa y miré lentamente a todo el mundo, uno por uno, como pidiéndoles consejo.
Todos habían hecho un silencio impresionante y se miraban los zapatos recién lustrados. Entonces, indecisa y abatatada, miré al bombero y me di cuenta una vez más de que era muy buen mozo, valiente, bueno, cariñoso, perfumado, atento y, sobre todo, amante de los elefantes. Le dije que lo iba a pensar. Todos suspiraron aliviados. El señor cabo primero de bomberos de la capital, don Agapito Campolongo, tiene el agrado de invitar a usted y familia a su casamiento, que tendrá lugar el próximo miércoles tempranito. Los novios se dirigirán al templo montados en Dailan-Kivki y desde allí arriba saludarán a los invitados y les ofrecerán un grandioso chocolate en tacitas de porcelana. Los novios también invitan a la concurrencia a acompañarlos hasta el puerto metropolitano, desde donde partirán, junto con sus elefantes, hacia el reino de Ugambalanda en viaje de bodas. Entre el público se distribuirán gratuitamente fotografías de Dailan Kivki y de su mamá, y banderines alusivos donados por el señor Don Caroso Minujín.